Le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Zapa de Colombia. El tema es actualidades en trauma de tórax. El doctor Carlos Zapa es médico intensivista, médico cirujano especialista en medicina crítica y terapia intensiva, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica. Tiene más de 9 años de experiencia en cuidados críticos, unidades de emergencia, trauma y de soporte cardiovascular avanzado, con especialización pedagógica en docencia universitaria. Ha sido docente en programas de formación de emergenciología y medicina crítica en Venezuela. Es representante de CIAMTO en Colombia y gran instructor. Así es que, por favor, los dejo con esta ponencia. Bueno, primeramente que nada, muy buenas tardes a todos. Mi felicitación para el maestro y teniente coronel Pérez Wolde y todo el equipo de Medicina Táctica México por este nuevo aniversario y por la invitación el día de hoy a esta actividad docente, y mis felicitaciones a los ponentes anteriores que realmente han hecho unas conferencias muy buenas, y sé que los posteriores también lo harán. Fíjense, el día de hoy vamos a hablar de varias consideraciones acerca del trauma de toros en entornos tácticos, ya sea militar o civil, que es nuestra R en el protocolo March. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trauma en entornos tácticos, ya sea civiles o militares, son las famosas 4 causas reversibles de muerte. Recordemos que estadísticamente el 66% de estas muertes van a estar asociadas a hemorragias exsanguinantes, principalmente en zonas de unión o extremidades. Un 33%, que es lo que nos ocupa el día de hoy, es el trauma de tórax, específicamente el más peligroso, que es el neumotórax a tensión, y un 1% los problemas obstructivos de vía aérea. Una asesina que no podemos olvidar es la hipotermia, que en mayor o menor medida siempre va a estar presente en todos nuestros pacientes víctimas de trauma en estos entornos, y siempre tenemos que tenerla en consideración. Recuérdense que un paciente con trauma de tórax no tiene un trauma de tórax solo. El paciente hay que verlo de forma holística, de forma completa. Siempre tenemos que seguir el orden y nuestro algoritmo March. Nunca se olviden, generalmente un trauma de tórax va a estar asociado también a sangrado, va a estar asociado a problemas de vía aérea, va a tener problemas circulatorios, problemas de hipotermia, y por eso el tratamiento siempre debe ser integral y llevando nuestra secuencia lógica del protocolo March, para que de esa manera podamos dar un tratamiento óptimo y oportuno para nuestros pacientes. A nivel respiratorio, en estos entornos tácticos, civiles o militares, vamos a ocuparnos básicamente de 2 problemas, que es el traumatismo abierto y el traumatismo cerrado, con nuestro mayor enemigo, que es el neumotórax a tensión, que ya vamos a ver por qué es tan peligroso. Primera regla de la supervivencia, como siempre lo dice mi sargento mayor Edgar Castelblanco, que forma conmigo el equipo de Colombia: no haga nada estúpido. Recuérdense que el trauma de tórax no lo vamos a atender en cuidados o en amenaza directa, o sea, que es lo que conocemos en TCCC como cuidado bajo fuego, o en TSC amenaza directa. Esto es una foto que todos nosotros usamos en nuestros entrenamientos para mostrar qué no hacer. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta, porque sobre todo en nuestra región tenemos una epidemia de tactic wounds que creen que hacer esto es genial, que esto es bellísimo, y realmente lo que están haciendo es una completa estupidez que va a terminar matando al paciente, matando al que está supuestamente intubando y matando a la estrella que está disparando encima de su compañero. Entonces recuérdense que en los protocolos tácticos tenemos fases, y el trauma de tórax lo vamos a resolver es en la fase de amenaza indirecta en el caso del TSC, o en cuidados de terreno táctico en el TCCC, o en las subsecuentes fases, que va a ser la evacuación por cualquiera de las plataformas, o en escenarios de evacuación demorada o prolonged field care, como muy bien lo explicó el maestro Jorge Insignare en su conferencia. Es un escenario que en nuestra realidad latinoamericana va a pasar muchísimo. Recuerden que los tiempos de evacuación nuestros son muy largos, y casi de mayor o menor medida siempre vamos a tener que hacer algunas cosas de prolonged field care, o por lo menos de evacuación demorada, en esos escenarios donde superemos las 4 horas en la atención de estos pacientes en el terreno. Consideraciones generales que tenemos que hablar y tenemos que tocar para poder entender, porque una cosa es que usted meta una aguja para descomprimir, y otra entender por qué tengo que hacerlo o por qué tengo que colocar un sello de tórax. Entonces es importantísimo entender que la ventilación no solamente es pulmón, tenemos que verlo de forma más integral. Recuérdense que necesitamos un sistema nervioso central íntegro, específicamente un tallo encefálico donde está el centro respiratorio, porque muchas veces usted puede tener un paciente con pulmones totalmente sanos, con una pared torácica indemne, pero con problemas ventilatorios, pero no es por la caja torácica ni la unidad toracopulmonar, es porque usted tiene un trauma craneoencefálico. Ese edema a nivel trauma craneoencefálico le produce una disfunción ventilatoria. Por eso es importantísimo entender que no toda afectación del trauma
o toda afectación respiratoria en un paciente con trauma en escenarios tácticos es un problema pulmonar o un problema torácico. Puede ser una manifestación de un problema neurológico o puede ser una manifestación de la transmisión neuromuscular, o sea, una lesión a nivel cervical, una lesión a nivel torácico, o puede ser una perforación del diafragma por un proyectil percutido por arma de fuego, o lesiones estructurales. Entonces siempre tenemos que ver el problema ventilatorio en los pacientes con trauma táctico de una forma integral y no tener esa visión de caballo, esa visión de túnel, de que toda manifestación ventilatoria es porque algo está pasando en el pulmón. Si bien, como vimos en la estadística, gran parte va a ser por neumotores abiertos o cerrados, tenemos que no dejar por fuera las otras opciones que pueden afectar la ventilación del paciente. Básicamente, ¿cómo va a ocurrir este mecanismo? Al bajar el diafragma, va a aumentar el diámetro vertical, eso va a causar un gradiente de presión que va a permitir la entrada del aire. Para que lo puedan entender mejor, yo siempre pongo el ejemplo de una jeringa. Haga este experimento en su casa, agarre una jeringa de 10 cc, llénela con un cc y ahora agarre su dedo y tape la punta. Y empiece a dar la jeringa poco a poco hacia abajo y se va a dar cuenta que a medida que baja más el émbolo, se genera más presión en la punta de su dedo que está ocluyendo la jeringa. Básicamente, eso es lo que va a hacer el diafragma cuando baja. Ese diferencial de presiones va a permitir que la entrada del aire atmosférico sea eficaz. Pero ahora vamos a hacer un escenario patológico. Agarra esa misma jeringa y llénela de un cc de líquido. Vamos a pensar que es un hemotórax. Y vuelve a hacer el experimento. Se va a dar cuenta que tiene que bajar mucho más el émbolo para generar el mismo gradiente de presión. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cualquier cosa que ocupe espacio acá donde no debería tener, pus, sangre, aire, un objeto, va a ocupar espacio y eso va a hacer que el diafragma tenga que trabajar muchísimo más y eso es importante entenderlo, porque muchas veces vemos declaraciones alegres como no, tiene un neumotor del 10%, déjalo tranquilo. No, sigue siendo aire que no debería estar allí y que en un paciente traumatizado de una u otra manera va a afectar el trabajo muscular de nuestro principal músculo inspirator, que es el diafragma. Entonces, dejemos de normalizar lo que no es normal. Así sea un cc de aire allá adentro, donde no debería estar, es patológico y hay que vigilarlo y tratarlo cuando compete. Es importante entender eso. Otra característica que tenemos que tener en cuenta, entonces con estas consideraciones fisiológicas, veamos el problema del tórax en el trauma táctico en 5 niveles. O sea, pregúntese cómo está el cerebro, pregúntese cómo está la vía de transmisión cervical y torácica sobre todo, pregúntese cómo está el diafragma, pregúntese cómo está la caja torácica y pregúntese cómo está el pulmón. Si usted ve el problema de esa manera, usted no va a dejar diagnóstico por fuera y va a poder tratar al paciente de forma correcta. Otra característica que tenemos que mencionar para entender el tratamiento del trauma torácico es la famosa característica del pulmón, que es distensibilidad. Recuerden que la distensibilidad no es que más que el cambio de volumen por presión. Para que lo entendamos, este es un ejemplo perfecto. Imagínense un globo de cumpleaños. A medida que usted lo va inflando, va aumentando. O sea, es distensible, porque usted con un poquito de presión genera un cambio de volumen. Cosa que con un tubo de metal usted no va a poder hacer. Usted puede pasar ahí el día entero soplando y eso no va a cambiar su tamaño, porque no es distensible. Estas consideraciones son bastante importantes tenerlas, sobre todo en cuidados prolongados o en escenarios de evacuación demorada en pacientes con distrés respiratorio, que pueden ser por quemaduras, por inhalación de vapores, por trauma contuso, etcétera, 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 que puede causar que esa distensibilidad se vea afectada y necesitemos llevar a este paciente a ventilación mecánica, como lo vamos a ver en unas pequeñas perlas clínicas al final. Entonces recordemos que básicamente el pulmón va a funcionar con volúmenes y presiones, por lo que acabamos de ver, 2 consideraciones que tenemos que recordar para poder entender muchas consideraciones terapéuticas. El día de hoy, recuerden que el volumen corriente es lo que estamos haciendo usted y yo en este momento, o sea, eso, inspirar y expirar de forma no forzada. En un adulto sano, eso va de 8 a 10 cc por kilo, o en promedio 500 cc por cada ciclo, y lo que es el volumen residual. Recuerden que el pulmón, por más que usted haga una expiración forzada, nunca se vacía por completo. Siempre va a quedar un volumen que va a permitir que el pulmón siempre esté parcialmente abierto para que de esa manera en el siguiente ciclo podamos hacerlo con mayor facilidad. Esto tiene importancia clínica cuando aplicamos PIC en los pacientes, porque básicamente cuando damos soporte ventilatorio a estos pacientes que tienen trauma de tórax severo, lo que buscamos es generar un efecto similar. Entonces, básicamente, el mecanismo por el cual entra y sale el aire, se cambian los volúmenes, es por diferenciales de presión. Recuérdense que nosotros respiramos en condiciones normales por presión negativa. O sea, la ventilación normal es un proceso negativo. Fíjense cómo es la presión pleural. En la inspiración es un proceso negativo. En la expiración tiende más a cero, pero sigue siendo negativo. Y esa presión transpulmonar
que es el diferencial entre presión alveolar y presión pleural, fíjense que es mayor en la inspiración, por eso es que el volumen, la presión atmosférica siempre va a tender a entrar, siempre va a tender a entrar. Recuerden que la presión atmosférica a nivel del mar es aproximadamente 760 milímetros de mercurio, y fíjense los valores de la presión transpulmonar. Obviamente por matemática simple va a haber más presión en la atmósfera que en la cavidad pulmonar, en la cavidad torácica, y eso crea que cuando usted crea una ruta anómala, ya sea por una lesión pleural sin salida, que es un trauma cerrado, o una lesión torácica abierta, el aire atmosférico se va a acumular o va a entrar y va a causar las manifestaciones de estos pacientes. Por eso es importantísimo tener estas consideraciones fisiológicas en cuenta para entender el por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La unidad funcional del pulmón es el alvéolo. Tenemos que entender que forma una barrera hematogaseosa, que es el intercambio entre la fase gaseosa y la fase vascular, y se rige por una ley física que es la ley de Fick. Rápidamente explicada, recordemos que la ley de Fick establece que la difusión de un gas, en este caso el oxígeno, que es el que nos compete el día de hoy, y más importante, va a ser directamente proporcional a la superficie de intercambio. O sea, por ese lado no tenemos problema, porque la barrera hematogaseosa completa de un adulto en promedio tiene más o menos 100 metros cuadrados, o sea, una cancha de fútbol usted tiene de intercambio en su tórax. Eso es importante entenderlo, porque cuando usted tiene un neumotórax o un hemotórax, ya no tiene la cancha de fútbol, ahora tiene media cancha de fútbol. Eso explica en gran parte por qué hacemos hipoxemia y por qué hacemos gran parte de las manifestaciones que hacemos en el tramo de tórax, porque ya yo no tengo una superficie de intercambio de este tamaño. Y el segundo enunciado dice que la difusión de un gas es inversamente proporcional al grosor de la membrana, y por allí también estamos perfectos, porque la barrera hematogaseosa es 5 veces más delgada que un cabello humano. Pero cuando usted se pasa de maraca con el Ringer y empieza a reanimar como no tiene que reanimar al paciente, metiéndole el Ringer a lo loco, usted hace que ese intersticio crezca y viola el segundo enunciado de la ley de Fick. Entonces un paciente que tenía un trauma leve de tórax, usted lo acaba de complicar por hacer una sobrereanimación. Eso es un ejemplo para darles cuenta de cómo el trauma de tórax no podemos verlo como un trauma solo. Siempre afectaciones terapéuticas o decisiones en otros sistemas van a repercutir en mayor medida en el sistema pulmonar, y hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos estos enfoques terapéuticos en el paciente. Otra consideración que no podemos dejar de mencionarla, sobre todo desde el punto de vista preventivo y patológico, es la famosa zona de muerte o zona precordial en Murdo-Edwards. Es una zona anatómica que se delimita su borde superior por la escotadura esternal, a los lados por las líneas medio claviculares y en el lado inferior el epigastrio. Porque es importantísimo. Fíjense, porque allí es donde vamos a tener las cavidades cardíacas y los grandes vasos pulmonares. Generalmente cuando hay lesiones en el parénquima pulmonar fuera del área de muerte, no van a tener tanta significancia patológica. ¿Por qué? Porque recordemos que el circuito pulmonar vascular es un circuito de baja resistencia. Estadísticamente el 90% de las lesiones vasculares fuera del área de Murdo se autolimitan, o sea, hacen motoras, sangra 100, 260 y se autolimita por ser de baja presión. Donde vamos a tener el problema son los traumatismos en esta zona, porque vamos a tener los vasos de alta presión. Por eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo tener una perforación aquí que tener una perforación acá. Esta es una vista posterior para que más o menos tengan una idea de cómo las consideraciones anatómicas y todas las estructuras anatómicas que vamos a tener en esa zona de muerte. Lo que quiero que veamos es el tema de la protección y la prevención. Por eso es que las placas balísticas tienen la forma que tienen. ¿Por qué? Porque están diseñadas para proteger la zona de muerte. Así usted sea cirujano de tórax y esté en el sitio del trauma, una lesión en la zona de Murdo, es muy poco lo que usted puede hacer por ese paciente por las consideraciones anatómicas que estamos viendo. Fíjense, por eso es que las placas balísticas se tienen que usar, y por eso es que la protección balística debe ser obligatoria en todo funcionario policial y militar para evitar estas consecuencias. Si usted cree que el área de Murdo es un juego, veamos el siguiente video. Quiero que presten atención. El agresor es el de camisa roja, la víctima es el de camisa blanca. Quiero que cuando vean que la puñalada impacta en la víctima, empiecen a contar cuántos segundos pasa de la puñalada al colapso del paciente y la muerte del mismo. Empiezan a contar. Segundos. Segundos. Segundos.
de muerte. Pero no todos los mecanismos, porque fíjense esta paciente. Se dan cuenta que el cuchillo se mueve con el latido del corazón. Una paciente que puede depender del mecanismo del trauma, el ángulo y la fuerza con la que se haga. Obviamente, por estadística, las armas blancas van a tener mejor pronóstico que los proyectiles percutidos por arma de fuego, porque no vamos a tener tanta energía cinética, la cavitación temporal, etcétera, etcétera. Y otro mecanismo que no podemos olvidar, y menos importante en entornos tácticos, son las lesiones por onda expansiva o blast pulmonar, como recientemente lo vimos en el Líbano, en Berlín. Una onda expansiva no es cualquier cosa. Esa onda de sobrepresión, así que vea la pared torácica indegne, usted puede tener lesiones de este tipo. Y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en escenarios donde tengamos víctimas por artefactos explosivos improvisados, por un atentado terrorista, o donde se involucren explosivos de alto orden, que son los que van a generar ondas expansivas. Eso es importantísimo tenerlo, porque así usted ve que el tórax está indegne. Cuando un paciente se somete a una onda expansiva, usted tiene que sospechar fuertemente el neumotórax a tensión, inclusive bilateral, por el intercambio agresivo de presión y energía. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, a nivel diagnóstico, para poder saber si tenemos o no que tratar a estos pacientes, obviamente hay lesiones que son obvias, o sea, que va a ver el hueco y usted no le va a quedar dudas de que este paciente tiene un trauma de tórax. Donde ahora tenemos un pequeño problema es cuando hacemos la toma de decisiones en el neumotórax a tensión, porque no estamos viendo una lesión per se. Entonces, ¿en quién tenemos que sospechar? En aquellos pacientes que por mecanismo de trauma, por una caída, por una contusión, inclusive un impacto por proyectil en placa balística que no penetró, puede causar esto. Entonces, ¿en quién le vamos a sospechar? Es el paciente que por cinemática de trauma en el escenario empieza a hacer distrés respiratorio progresivo severo, taquipnea progresiva, que veamos que tenemos ruidos respiratorios ausentes o claramente disminuidos, que tenemos una caída de la saturación de oxígeno menor de 90%, un paciente en shock. Recuérdense que lo que va a matar al paciente en neumotórax de tensión es el shock, no la hipoxemia. Al momento que se produce ese sobregradiente de presión en la cavidad torácica, en el lado derecho se aplastan las cavas y en el lado izquierdo se aplastan las cavidades cardíacas, y eso lleva al colapso circulatorio, y por eso es que es tan peligroso y hay que sospecharlo. O aquellos pacientes que tengan parada cardíaca traumática sin lesiones incompatibles de vida, hay que sospecharlo. Tenemos dispositivos avanzados, puede ir desde un simple saturómetro a esta maravilla. Este es el Ferrari de los saturómetros, es el máximo, que te da no solamente saturación de oxígeno, sino también te da frecuencia cardíaca, respiratoria, y te da una herramienta valiosísima, que es el índice de perfusión. El índice de perfusión, que es ese numerito que ven allí, me permite saber si este paciente traumático en una evacuación aeromédica o en un cuidado prolongado en el campo responde o no responde a fluidos, sin necesidad de mayor equipo, sin necesidad inclusive hasta de eco. Por ejemplo, el índice de perfusión mayor de 14 quiere decir que es un paciente que responde a líquido, menor de 14 no responde a líquido, y de esa manera yo puedo hacer una reanimación menor. Fíjense cómo monitorizando el tórax con un aparato que es portátil puedo hacer un buen control de estos pacientes. Otro ejemplo, esta imagen es cortesía del doctor Jorge Insignare, equipos portátiles de rayos X en centros avanzados de trauma, o la ecografía pulmonar con herramientas tan maravillosas como el Butterfly, que es una herramienta que la podemos conectar en nuestro teléfono y actualmente está siendo muy usada en entornos tácticos, sobre todo en evacuaciones, operaciones especiales y cuidados prolongados en el campo. Básicamente, ¿qué vamos a buscar en estos escenarios? Ver algo normal, que es esto, el signo del murciélago, cuando vemos el pulmón. Este es el túnel sónico posterior de las costillas, y básicamente lo que queremos buscar es esto: líneas AX distantes de la línea pleural, líneas B que no sean mayores de 3 para consideradas patológicas, y el famoso signo de la playa en modo M, que es lo que vemos acá. Esto que ven acá es como si fuese la arena de la playa, esto es el mar, que esto es pared torácica, pleura y tejido pulmonar sano. ¿Qué es lo que queremos buscar? Cosas patológicas, el signo de código de barras. Básicamente lo vamos a ver cuando el aire ocupa, presiona la pleura y hace que la pleura no se mueva. Ese sliding, ese deslizamiento no lo vamos a ver, y podemos ver zonas de transición entre un pulmón sano y un pulmón que está empezando a colapsarse, que es lo que se llama punto pulmonar, que es un signo patoneumónico de neumotórax en eco. O sea, básicamente lo que queremos buscar es esto:
signo de código de barras en modo M. Fíjense cómo vemos una transición de un pulmón sano a un pulmón patológico por neumotoras, y este patrón que está aquí sí es exclusivo de neumotoras y es lo que vamos a buscar en esos métodos de diagnóstico, que repito, lo podemos hacer en un helicóptero, en una superficie, en una ambulancia. Es algo que se está usando actualmente y tiene mucho futuro y potencial. Esta es otra imagen de cómo se ve el punto pulmonar. Y en el tratamiento, ¿qué vamos a tener una vez que ya tenemos certeza que tenemos al paciente? Básicamente en el neumotórax cerrado lo que queremos buscar, por lo que hemos hablado, es liberar esa presión que va a matar al paciente. Eso lo podemos hacer de varias maneras. La técnica más aceptada es la de compresión con la aguja, como lo vemos en este paciente, que lo que busca es que la presión que está aquí en la cavidad torácica sea liberada. Hay varios dispositivos que pueden ir, ojo, yo sí quiero hacer una acotación, no es lo mismo hacer una descompresión con un catéter intravenoso, hacer una descompresión con una aguja que está especialmente diseñada para eso. Los dos sitios que están aprobados para hacer eso, el de primera elección es el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, y el segundo de elección es el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular. Recordemos siempre apoyarnos en el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque por debajo de cada costilla pasa una arteria, una vena y un nervio, y esta arteria sí es de alta resistencia. O sea, si usted la lleva a pinchar puede causar un problemón en el paciente. Es importantísimo ese tema, que siempre que hagamos la descompresión, apoyarnos en el borde superior para tener mayor seguridad. Hay varios dispositivos que pueden venir desde la clásica, tradicional, mundialmente conocida ARC, que es una aguja, pero con un teflón más endurecido, mucho más largo. Repito, no comparen un catéter intravenoso a una aguja de descompresión. Agarren y pónganlo uno al lado del otro y se van a dar cuenta que son totalmente diferentes. Hasta dispositivos de mayor tecnología, como el Spears, que es esta aguja, que tiene varias modificaciones. Aparte de tener el orificio por donde pasa la guía metálica, tiene varias fenestras. Eso evita una de las complicaciones que pasaba con esta técnica, que es la obstrucción de la aguja, y adicionalmente tiene una válvula unidireccional. O sea, no tiene una apertura clásica como las agujas que hemos visto, sino que usted después que mete la aguja, saca la guía, esto queda adentro con múltiples fenestras. Usted coloca esta válvula en la parte superior, en el tope, y eso permite una liberación de aire de una forma maravillosa y controlada. En situaciones cuando tenemos una persona que sea obviamente competente y un paciente que hacemos descompresiones con agujas repetitivas, recuérdense que cuál es el proceder. Si yo hago una descompresión y no funciona, mete otra aguja en el otro sitio donde no la usé. Si no funciona, puede meter otra aguja justo al lado de la primera, siempre usando agujas nuevas. Y el último recurso en escenarios de evacuación, en escenarios de evacuación demorada o cuidado prolongado, es lo que estamos viendo en el video, que es una toracotomía con dedo. Porque literalmente lo único que usted necesita, obviamente, es la competencia profesional, un bisturí y un dedo para hacer la disección por plano y de esa manera producir una mayor apertura para liberar la presión, o colocar un tubo torácico y conectarle una trampa de agua, ya sea comercial, que hay unas portátiles muy pequeñas y muy buenas, o improvisada para ayudar a este paciente. Y fíjense que no necesitamos mayor instrumental, y esto ya es una opción cuando las funciones repetitivas no funcionan. Repito, si usted hace la primera descompresión y el paciente no mejora, no retorna pulso, usted puede hacer una segunda descompresión en el otro espacio. Por ejemplo, si hizo la primera en el quinto, puede hacer una segunda en el segundo. Si usted ve que eso no mejora, puede hacer un tercer intento colocando una aguja justo al lado de la otra. Y si eso no funciona, podemos ir directamente a la toracostomía de dedo, pero esto exige entrenamiento y competencia, que son muy fáciles de entrenar, pero hay que entrenar. En el neumotórax abierto, básicamente, ¿qué buscamos? Sellar el defecto para que el aire atmosférico no siga entrando y no se siga acumulando la presión. Y de esa manera poder evitar dos cosas. La primera, que el aire y presión atmosférica siga entrando, y la segunda, permitir que el aire atmosférico y la sangre que ya está dentro de la cavidad torácica pueda salir y no volver a entrar. Eso es lo que buscamos con los sellos de tórax ventilados. Hay demasiados, todos son muy buenos para lesiones como esta. Todos funcionan, lo importante es que sea ventilado. Aquí les traje los tres que yo considero que son más icónicos, los cuatro que son más icónicos, perdón. Este es el Sentinel de Combat Medical. Me gusta porque es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque viene con un sistema de flechas para que tú sepas hacia dónde lo debes orientar. Recuérdense que el líquido por densidad siempre va a tender a caer y el aire por densidad siempre va a tender a subir.
De esa manera, usted al colocarlo por este sistema de flechas no se va a equivocar en la dirección donde tiene que ir la válvula. Él viene de esta manera, viene con un parche que viene rotulado, aquí casi no se ve, con números 1 para que usted sepa que este es el primero que debe quitar y este el segundo, por eso es que me gusta por lo intuitivo que es. Otro es el tradicional halo, también me gusta mucho, es por el tamaño, porque me puede servir para lesiones abdominales o lesiones torácicas. Es un dispositivo que tiene una adhesión increíble, literalmente es depilatorio. Usted le coloca esto a alguien con pelos y le va a depilar, lo certifico. El mundialmente conocido Hi-Fin, también muy bueno. Vean en este video cómo se adhesiona aún con salida de sangre a presión en un simulador. Fíjense, este es el sistema de válvulas que permite que la sangre y el aire pueda salir, pero no pueda volver a entrar, y fíjense cómo se adhiere. Por eso es importantísimo entender que improvisar un sello torácico no es la mejor opción del mundo. Mire, yo he hecho demasiados sellos torácicos improvisados, y no sé ustedes, pero a mí no me funciona, porque no se va a pegar de la misma manera que un sello torácico. Repito, que salvar una vida es un estado de preparación. Deja la improvisación para Rambo y para MacGyver. Y el otro es el Bacon. Este es uno de los más baratos, o sea, así tengo estas limitaciones económicas, más barato que existe, muy bueno, y como repito, todos funcionan siempre y cuando sean ventilados. Es importantísimo que sean ventilados para que permitan la liberación de presión. Si usted por X o Y le toca usar un sello no ventilado, es importante que esté vigilando al paciente porque puede ser una motoraje a tensión. En escenarios extremos, en prolonged field care, o sea, que tengamos un paciente con ese trauma de tórax, le hicimos descompresión, toracotomía o sello, y el paciente tengamos que tener con ello, una de las cosas que tenemos que tener a la mano es soporte ventilatorio, porque casi todos estos pacientes en escenarios prolongados con trauma de tórax pueden requerir ventilación mecánica. Tips básicos para esto: hay muchos equipos, el mundialmente conocido SOL o el SafeDoor de nueva generación, que es una maravilla. Todos funcionan siempre y cuando sigamos la monitorización que vamos a necesitar en estos escenarios: una buena oximetría, si es posible avanzada, y una buena capnografía. Y estos tips básicos que les voy a compartir el día de hoy. Primer tips para soporte del trauma de tórax en estos escenarios: en el modo ventilatorio, no invente, de los inventos para los chinos, por favor. Si usted sabe ventilar con volumen, quédese con volumen. Si usted sabe ventilar por presión, quédese con presión. Pero no se ponga en el medio de la nada a inventar, a usar un modo, vamos a usar APRD, no. Eso hágalo entrenando, eso hágalo en un laboratorio, pero con un paciente crítico no invente. Ese es el consejo más grande que quiero darles hoy. Use el modo ventilatorio que usted mejor se puede usar. Si usted se va a ventilar con volumen, quédese con volumen. Número 2, use la FIO2 necesaria para una saturación mayor de 92. Señores, recuerden que la hiperoxia es igual o peor de nociva que la hipoxia. Número 3, la frecuencia respiratoria no estén modificándolo a lo loco. Eso es una cosa que veo con muchísima preocupación en estos entornos, cuando me ha tocado operar en estos entornos o cuando me ha tocado entrenar a personal. Que les digo, modifiquen la frecuencia respiratoria y la suben sin criterios. Mira, hay una forma muy fácil de hacerlo. Recuerden que los valores normales de CO2 van de 35 a 45. Aquí les tengo un caso clínico. Fíjense, vamos a suponer que tengamos un paciente con una frecuencia respiratoria de 12 y una PECO de 50, está muy alta, ¿cierto? Entonces queremos llevarlo a una PECO de 40, que sería lo ideal. Entonces en ese caso vamos a ver una fórmula que es muy fácil de recordar, que es la frecuencia respiratoria ideal. ¿Cómo es esa fórmula? El PCO2 actual por la frecuencia respiratoria actual entre el CO2 que quiero. Aquí está el ejemplo, fíjense. Multiplico 50, que es el CO2 que tengo actualmente, por 12, que es la frecuencia respiratoria actual, entre 40, que es el CO2 que quiero. ¿Cuánto me da? 15. Eso quiere decir que la frecuencia respiratoria del ventilador la voy a mover de 12 a 15. Y cuando usted vea la capnografía, véalo, que es una maravilla de matemática y fisiología. Va a ver cómo en su cara el CO2 le baja de 50 a 40. Esa es la forma correcta de modificar la frecuencia respiratoria. El volumen total, si no hay distrés, 6 a 8 cc por kilo está bien. Si hay distrés, tenemos que usar bajos volúmenes por la estrategia ventilatoria Baby Long, 4 a 6 cc por kilo. En el caso del PIC, si hay trauma craneoencefálico, no se pase de 8. Más de 8 aumenta la presión intracraneal. Sin trauma craneoencefálico es necesario, pero vigilando las presiones. Por favor, analgesia primero y después sedación. Se abusa de la sedación. Si usted tiene un paciente sin dolor, créanme que le colabora si está intubado. Pero primero quita el dolor y después se dé, nunca al revés. ¿Qué cosa tenemos que vigilar en el ventilador? Las presiones. Recuerden que la presión pico siempre por debajo de 35, importantísimo. La presión meseta por debajo de 30,
fundamental, y esto es una curva que por lo menos las personas que operan en transporte aeromédico, en TASEDAC, en personas que van a estar operando en cuidados prolongados en el campo, son cifras que deben memorizar, porque básicamente la monitorización, aparte de carbonografía y oximetría que les mostré, también se va a guiar por estas presiones que son importantísimas. Y para terminar y concluir, esta perla, que no es menos importante, que es un elemento muy simple de reanimación avanzada en estos pacientes, que es el RESGAR. El RESGAR, fíjense como lo ven, es una máscara, tal cual como la que traen nuestros BDM, pero trae una válvula de impedancia, que es lo que está acá. Esto lo pueden conectar a oxígeno, pero esta válvula de impedancia, ¿qué nos hace? Juega con la fisiología pulmonar. Hace que cuando usted inspira la presión negativa, que recuerden lo que hablamos al principio, durante la inspiración, la presión es negativa, esta válvula va a hacer que la presión sea aún más negativa, va a causar un efecto vacuum en el tórax y va a hacer que su llenado cardíaco sea mayor y más efectivo. ¿Cuánto? Exactamente en las revisiones que han probado este dispositivo en reanimación avanzada de estos pacientes, aumenta la presión arterial hasta 30%. Nos ayuda a dar oxigenación al trauma y nos ayuda a mejorar presión. 2 en 1. Muchísimas gracias. Ahí les dejo mis redes sociales para que sigamos en contacto y quedo abierto a sus dudas y comentarios. Pues muchas gracias, doctor Zapa, por esta plática tan importante, que es pues la segunda causa de muerte que es evitable. Y gracias de veras por aceptar nuestra invitación a que nos compartas esto. Sabemos de tu gran profesionalismo y bueno, tú como intensivista perfectamente sabes de qué hablas en estas situaciones que nos comentaste. Nuevamente, gracias. Y te lo agradecemos infinitamente. Axa, no sé si tengamos tiempo para alguna pregunta. Desafortunadamente no. Agradezco al doctor Carlos Zapa dejar sus datos para que lo contacten a través igualmente de Medicina Táctica México, de CIAMTO, haciendo mucho esfuerzo con lo del audio, pero muchísimas gracias, doctor Carlos Zapa, de verdad. Y